Hola, hola, muy buenas tardes. ¿Me escuchan todos? Yo te escucho perfecto. Listo, Sí, se escucha. está muy bien. Bueno, me presento. Mi nombre es Julián Humberto Ballén Espinosa, soy de Colombia, específicamente del programa de filosofía de la Universidad del Quindío. Eh, y bueno, para de pronto los que primera vez que me escuchan dentro de un coloquio, pues mencionar que en este caso vamos a estar presentando el texto sobre de la naturaleza a lo humano y pues la sesión, digamos el espacio para preguntas y esto va a quedar al final, ¿cierto? Entonces, bueno, sin más, vamos con el texto. Eh, este ensayo eh, parte de una investigación cualitativa con una estrategia de análisis teórico, donde problematizo desde una perspectiva filosófica la incidencia que supone en la forma de vivir nuestras vidas, relacionarnos y ajustarnos conductualmente a nuestros entornos territoriales específicos nuestra noción de naturaleza humana, que configura resultados empíricos desde su aceptación metafísica en el campo de lo político. Desde la aurora de la humanidad, la pregunta sobre nuestra naturaleza ha resonado con fuerza con la intención de revelar si realmente compartimos una serie de características sustanciales, distintivas, inherentes. Esto es esa casi necesidad de individuación que hemos tenido pues a lo largo de la historia, ¿no? Eh, estas características distintivas pueden incluir formas de pensar, sentir y actuar, y pues nos llevan a hacernos preguntas como somos buenos por naturaleza, somos malos por naturaleza, somos simples lienzos en blanco moldeados por la experiencia o poseemos una esencia predefinida que determina nuestro destino. Somos seres racionales o criaturas impulsivas dominadas por fuerzas externas. Sin embargo, a esta pregunta sobre cuál es nuestra naturaleza siempre ha remitido un vacío sobre la comprensión del concepto fundamental mismo de la pregunta, y es ¿qué es lo natural? ¿Cierto? Nos preguntamos muy fácilmente sobre cuál es la naturaleza del humano, pero poco nos preguntamos primero qué entendemos por qué es lo natural. Así pues, este ensayo explorará la evolución del concepto de naturaleza hasta llegar a la naturaleza humana a través de la historia de la filosofía, abordando diferentes perspectivas que han surgido como propuestas a su entendimiento. Existen características universales que nos definen como especie. ¿Tiene la idea de naturaleza humana implicaciones sociales? Este esbozo funge como una plataforma inicial de investigación a las reales implicaciones de pensar lo natural en lo humano. Aunque en este texto solo se presente una breve mirada a cada concepto debido a su formato y extensión, espero sinceramente que sirva como un esbozo para continuar el trabajo posteriormente. Comprender la naturaleza humana no solo es una cuestión de conocimiento, sino que tiene implicaciones profundas para la sociedad. Define la manera en cómo nos vemos a nosotros mismos y a los demás. Moldea nuestras ideas sobre la justicia, la moral y la política. Para ello, se realizará un análisis histórico-filosófico de las diferentes perspectivas que se han propuesto en la historia. Se examinarán las ideas de autores relevantes desde la antigüedad hasta la actualidad, buscando contribuir a su comprensión en un concepto complejo y en constante evolución. Se espera que la exploración de diferentes perspectivas sobre este tema ayude a reflexionar críticamente sobre nuestras propias ideas y prejuicios y a construir una visión más completa de lo que significa ser humano. Sobre la naturaleza, vamos a darle primero una pequeña mirada a la noción de naturaleza de los pueblos mesoamericanos y sudamericanos, en un intento pues de recuperar nuestras nociones territoriales de conocimiento. La filosofía como concepto y estructura académica está establecida históricamente desde su legado occidental por la antigua Grecia y los pueblos que la adoptaron posteriormente. Sin embargo,
Son innegables los aportes que valiosas civilizaciones han realizado en el desarrollo de su propio conocimiento a este marco epistemológico. En la antigüedad, pueblos como Egipto y Lidia, que es una región histórica situada en el oeste de la península de Anatolia, en lo que hoy es parte de Turquía, presentaban contribuciones a la filosofía y de la región jónica, aunque no se ha mencionado tradicionalmente. Ahora bien, pensando la filosofía a modo de disciplina, se presenta como la reflexión crítica y sin barreras del entendimiento, y en este sentido el entendimiento busca comprender precisamente las cosmovisiones, los contextos, los territorios, lo otro, el yo y lo trascendental, llevándonos a la idea de que todos los pueblos entonces, de alguna manera, hacen filosofía. Puntualmente, para nosotros es relevante el tipo de entendimiento de cosmovisión de los pueblos originales, en este caso el conocimiento de la filosofía sudamericana y mesoamericana, como un cliché propio para entrelazamiento de estos términos que espero sirvan para una mejor comprensión de mi intención. En nuestro camino a la comprensión de la naturaleza humana es fundamental el entendimiento del concepto mismo de naturaleza, que en muchos casos ha estado ligado propiamente a lo humano, sin segregación alguna, como en la versión contemporánea occidental. Si bien no voy a realizar un análisis extenso y profundo en esta ocasión sobre este tema, pues sería material para una ponencia independiente, daré algunos acercamientos que espero sirvan como punto de partida para los interesados en indagar más al respecto. La noción de naturaleza humana en los pueblos sudamericanos y mesoamericanos es profundamente compleja y variada, ya que abarca una amplia gama de culturas indígenas con sus propias cosmovisiones, creencias y prácticas. Sin embargo, hay ciertos elementos comunes que se pueden identificar en sus textos cosmogónicos y mitos e iconografías, los cuales fueron la principal fuente narrativa de estos territorios como historias de valor cultural, por ser sagradas, ejemplares y significativas. En ellos suele plasmarse la concepción que tienen las diversas culturas acerca de la relación naturaleza-sociedad o naturaleza-individuo, pues se plantea en un primer momento la creación del mundo vegetal y animal, para después crear al ser humano. Desde el Popol Vuh, el Huarochiri, los códices mayas, el Chilam Balam, acompañado de diversos estudios arqueológicos, se muestran casi en sinergia las siguientes ideas. Una cosmovisión holística. Muchas culturas indígenas en Sudamérica y Mesoamérica tienen una visión holística de la naturaleza, donde todo está interconectado y existe una profunda interdependencia entre los seres humanos, los animales, las plantas, los elementos naturales y los espíritus. De acuerdo con los planteamientos teóricos de Viveros de Castro, quien define el perspectivismo como una concepción común a muchos pueblos del continente, según la cual el mundo está habitado por diferentes especies de sujetos o personas, humanas y no humanas, que lo aprehenden desde puntos de vista distintos. Esta humanidad determina una referencia en el tiempo mítico, en el tiempo del origen, cuando todos los seres eran humanos y tenían un solo lenguaje, a partir del cambio de corporalidad entre hombres, plantas y animales, lo único que se conservó fue una interioridad. Lo que cambió fue la perspectiva interna, la corporeidad. Otra de las características que comparten estas culturas es el animismo. En muchas culturas de estas regiones se cree que todas las cosas, tanto vivas como inanimadas, tienen un espíritu o una energía vital. Esto incluye no solo a los seres humanos y animales, sino también a los ríos, las montañas, los árboles y otros elementos naturales. En las terminologías indígenas americanas, sin embargo, usualmente se encuentra una definición de gente verdadera, como oposición a gente o personas. Esto último comprende todos los demás colectivos que no son gente verdadera, por ejemplo, los pueblos vecinos, los espíritus, los animales de presa, así como también los animales depredadores, las plantas, etc. Sin embargo, gozan de una perspectiva ontológica del ser. Aquí pues podemos ver que hay cierta ontología en, digamos, la visión que se tiene en tanto a ser
de no humanos. Entonces, aquí digamos que le otorgan un sentido ontológico de que son entidades a los árboles, los ríos, el cielo, los astros, etc. Una relación armónica. Se valora la relación armoniosa y respetuosa entre los seres humanos y la vegetación, lo animal y lo espiritual. Esto puede manifestarse a través de rituales, ceremonias, prácticas agrícolas sostenibles y el cuidado de los recursos naturales. Algunos lugares como montañas, lagos, bosques o cuevas son considerados sagrados y se les atribuye un significado espiritual especial. Estos lugares pueden ser el sitio de peregrinaciones, rituales o ceremonias religiosas. En resumen, la noción de lo natural en los pueblos sudamericanos o mesoamericanos está imbuida de espiritualidad, respeto y una profunda conexión con el mundo. En nuestros conceptos pareciera estar en un sentido ontológico perspectivista. Lo natural es y su sentido se relaciona con la corporalidad que lo observa. Con esta premisa, demos una mirada a la filosofía occidental para encontrar perspectivas de esta idea que nos permitan una comprensión más diversa. Ya volteando pues a darle una mirada a la filosofía occidental, la concepción de naturaleza en la filosofía antigua. Siendo vastas las ideas que se pueden explorar en los primeros filósofos presocráticos hasta las escuelas helénicas clásicas, la idea de naturaleza ha sido una preocupación central en la exploración del cosmos y la condición humana. Para los primeros pensadores griegos, la naturaleza, o physis, no era simplemente el mundo material que los rodeaba, sino un principio subyacente que daba forma y orden al universo. Aquí ya tenemos entonces como dos perspectivas de naturaleza, una en tanto a una mirada ontológica y esta como un principio subyacente. Filósofos como Tales de Mileto, Anaxímenes, con Anaximandro en la cabeza, como un magno acto vital, y en ellos dos esencialmente dimensiones. Por un lado, las cosas nacen de la naturaleza como algo que ésta produce de suyo, el arjé. Por aquí la naturaleza parece dotada de una estructura propia, independientemente de las vicisitudes teogónicas y cosmogónicas. Por aquí la naturaleza eh, tiene una generación de las cosas, se concibe como un movimiento en que éstas se van autoconformando en esa especie de sustancia que se denomina naturaleza. En este sentido, la naturaleza no es principio, sino algo que constituye, para este primer brote arcaico del pensamiento, el fondo permanente que hay en todas las cosas, a modo de sustancia de que todas estas están hechas. Esto pues, respecto a la perspectiva de Aristóteles. Buscaron una explicación racional y unitaria para la diversidad de fenómenos naturales. Consideraban que la naturaleza estaba regida por leyes y principios intrínsecos, accesibles a través de la razón y la observación, un compuesto fundamental. Una de las ideas más influyentes sobre la naturaleza surgió con los filósofos atomistas, Leucipo y Demócrito. Para ellos, la realidad estaba compuesta por átomos indivisibles en constante movimiento en el vacío. Esta concepción atomista introdujo la idea de un universo regido por leyes naturales, impersonales y mecánicas, sentando las bases para el posterior desarrollo de la ciencia. Sin embargo, fue con Platón y Aristóteles donde la noción de naturaleza adquirió una profundidad filosófica aún mayor. La naturaleza era un reflejo imperfecto de las formas o ideas eternas que existían en un reino trascendente e inmutable. La realidad sensible era sólo una sombra de esa realidad perfecta e inmutable, y el filósofo debía ascender hacia el conocimiento de las ideas mediante la razón y la dialéctica. Finalmente, pues, digamos, estas primeras separaciones dualistas entre lo material y lo metafísico, si podemos llamarlo de esta forma. Por otro lado, Aristóteles desarrolló una concepción teleológica, donde cada ser tenía una finalidad intrínseca hacia la cual tendía. Según él, toda la naturaleza estaba organizada jerárquicamente, desde los elementos más simples hasta los seres más complejos.
cada uno cumpliendo su función específica en el cosmos. La teleología aristotélica influyó profundamente en la biología y en la concepción del mundo durante la Edad Media. La filosofía estoica, por su parte, también aportó una visión particular de la naturaleza. Ellos creían que la naturaleza era una especie de logos cósmico, una razón divina que impregnaba todo el mundo y que lo gobernaba de manera ordenada y racional. Para ellos, la naturaleza era la manifestación de esta razón divina y el sabio debía vivir en armonía con ella, aceptando con serenidad los acontecimientos que le deparaba el destino. A pesar de las diferencias, todas estas concepciones comparten la idea de que la naturaleza es un orden inteligible y significativo, que puede ser comprendido y apreciado mediante la razón y la contemplación filosófica. Su legado perdura hasta nuestros días, influyendo en nuestra comprensión del mundo y nuestro lugar en él. La concepción de la naturaleza en la Edad Media está marcada por la fusión de la herencia clásica grecolatina con la teología cristiana. Ofreció una perspectiva única sobre la naturaleza que combinaba elementos de ambas tradiciones. Durante este periodo la noción de naturaleza, natura, adquirió un significado rico y complejo, influido por las ideas de los filósofos antiguos, así como por las enseñanzas de la Iglesia. Una de las principales influencias en la concepción medieval de la naturaleza fue la filosofía de Aristóteles, redescubierta y comentada por pensadores como Santo Tomás de Aquino. Su visión teleológica, donde cada ser tenía una finalidad intrínseca hacia la cual tendía, fue incorporada por los filósofos medievales, quienes la integraron como una teología cristiana, interpretando la naturaleza como una manifestación del plan divino. Según esta perspectiva, Dios, como creador supremo, había diseñado el universo de acuerdo a un orden racional armónico, reflejando en las leyes naturales que regulan el funcionamiento del cosmos. La naturaleza entonces no era simplemente un conjunto de fenómenos materiales, sino una creación divina que revelaba la sabiduría y la bondad del Creador. La visión medieval de la naturaleza también se vio influenciada por las enseñanzas de la Iglesia que enfatizaban la idea que la creación era buena y que los seres humanos tenían la responsabilidad de cuidar y preservar el mundo creado por Dios. Esta perspectiva ética sobre la naturaleza se reflejaba en la idea de que los seres humanos eran los guardianes de la creación y debían actuar en armonía con ella, respetando sus leyes y su orden intrínseco. Pensadores como San Agustín, en frases como interroga a la naturaleza y ella te enseñará la belleza de Dios, sostienen que la naturaleza misma es la expresión de la sustancia divina. En otra perspectiva, la obra de Santo Tomás de Aquino destaca su enfoque en la naturaleza como un principio ordenador que define la esencia y el propósito del ser humano. A través de su análisis filosófico, profundiza en la relación entre la naturaleza humana y la voluntad, subrayando la importancia de vivir de acuerdo con la naturaleza para lograr la plenitud y la rectitud moral, para lo cual es necesario el uso de la razón para comprender los hechos de un mundo material creado por Dios, y a su vez es la potencialidad de transformar el entorno, de transformarse y perfeccionarse hacia la virtud divina. Otros pensadores importantes de este periodo ofrecieron perspectivas únicas que enriquecieron la comprensión medieval de la naturaleza. Uno de los enfoques destacados es el neoplatonismo, una corriente filosófica que se basa en las enseñanzas de Platón, pero que también incorpora elementos de la tradición mística oriental y la filosofía judía. Los neoplatónicos como Plotinio o Proclo ofrecieron una visión metafísica de la naturaleza como una emanación del Uno Supremo, una realidad trascendente que engendra toda la existencia. Para ellos la naturaleza era un reflejo imperfecto, pero aún divino, de esta realidad última, y en el objetivo del ser humano era trascender la naturaleza material para alcanzar la unidad con el Uno. Otro enfoque importante fue el de los escolásticos franciscanos como Buenaventura y Duns Scoto, a diferencia de Santo Tomás, quienes enfatizaban el papel de la razón en la comprensión de la naturaleza. Los franciscanos valoraban la intuición y la experiencia sensorial
como medios legítimos para conocer a Dios a través de su creación. Para ellos la naturaleza era un libro abierto que revelaba la presencia divina de manera inmediata y accesible a través de los sentidos. Todo lo alcanzable sensiblemente. Esta perspectiva resaltaba la belleza y la armonía del cosmos como signos de la bondad y la sabiduría de Dios. Otro aspecto importante en la idea de naturaleza humana es lo humano, ¿no? Entonces aquí, después del medioevo, ya empezando a entrar en la modernidad, pues encontramos algunas nociones que empiezan a ofrecer su mirada hacia lo humano, ¿no? La evolución del concepto de naturaleza en la edad moderna y contemporánea hasta su separación de lo humano. El pensamiento occidental experimentó una ruptura significativa con las concepciones medievales de la naturaleza, donde ésta era a menudo vista como un sistema jerárquico ordenado por Dios. Con el advenimiento del racionalismo y el empirismo, figuras como René Descartes y Francis Bacon promovieron una visión mecanicista de la naturaleza. Para Descartes era una máquina predecible y determinista, gobernada por leyes matemáticas precisas. Bacon, por otro lado, abogó por un enfoque experimental y utilitarista de la naturaleza, viéndola como un recurso a ser explotado para el beneficio humano. Sin embargo, a medida que la Edad Moderna llegaba a su fin y la revolución industrial transformaba radicalmente la relación entre el hombre y la naturaleza, entendida como animales, plantas, hongos y minerales, surgieron críticas a estas visiones mecanicistas y utilitaristas. En este punto de la historia podemos encontrar a Hobbes con su texto Leviatán, lo que en mi perspectiva es la primera mención directa escrita sobre la naturaleza humana, en la cual centra en una visión pesimista, donde el hombre es descrito como no gregario, moral ni social por naturaleza, lo que conduce a un estado natural de guerra de todos contra todos. Este estado de naturaleza, sin embargo, es hipotético. Dicha naturaleza está soportada en una idea de igualdad evidente en la observancia de la especie como conjunto, validando las características subjetivas propias de cada individuo. Su fortaleza, audacia, arte, elocuencia, etc., rasgos que, aunque distintivos, analizados en totalidad, comparten lo común en la idea de satisfacción por cada persona de su propia porción de atributos, sean innatos o desarrollados, una naturaleza de lo humano entendida como su etapa primigenia, en su estado salvaje. Por otro lado, filósofos como Rousseau comenzaron a promover una visión más orgánica y holística de la naturaleza, argumentando que el hombre debía vivir en armonía con su entorno, en lugar de dominarlo. Este cambio de paradigma sentó las bases para la concepción romántica de la naturaleza en la era contemporánea. Y con ello, la enunciación de un estado de naturaleza hipotético en el cual ya el hombre no es un salvaje en guerra permanente, sino que es bueno y empático, libre con el entendimiento de la idea de bienestar común. No olvidemos nuevamente que en Rousseau seguimos estando en un estado hipotético de valorar la naturaleza en lo humano, ¿no? Así pues, en la actualidad el concepto de naturaleza ha adquirido una nueva relevancia en el contexto de crisis medioambiental global. Filósofos como Heidegger o Leopold han reflexionado sobre la relación entre el hombre y la naturaleza, en un mundo cada vez más dominado por la tecnología y la urbanización. Heidegger, en Ser y Tiempo, sostiene que el hombre moderno ha perdido su conexión ontológica con la naturaleza, que ya lo veíamos al principio del texto, viéndola simplemente como un recurso a ser explotado en lugar de como un ser con el cual estar en relación auténtica. Leopold, por su lado, desarrolló la idea de la ética de la tierra, argumentando que el hombre debe expandir su sentido de comunidad moral para incluir no solo a otros seres humanos, sino también a la tierra y sus ecosistemas. Esta perspectiva ética ha sido fundamental en el desarrollo del movimiento de conservación ambiental y la promoción de la sostenibilidad como un imperativo moral. En conclusión, el concepto de naturaleza se ha transmutado significativamente, pasando de una visión mecanicista y utilitarista a una comprensión más orgánica y holística, hablando de este último tramo, pues, de modernidad a la contemporaneidad, y ha llevado a una reevaluación de la relación entre el hombre y su entorno. En un mundo cada vez más amenazado por crisis medioambientales, la comprensión y apreciación
de la naturaleza se han convertido en imperativos éticos y existenciales. Aquí entonces entramos al último punto, que es la transición que se le da al concepto. Es apenas evidente una ruptura en el entendimiento conceptual de lo natural, desde una perspectiva ontológica y cosmológica, advirtiendo algún sentido de orden esencial inmanente a una sinergia de las cosas del todo, pasando por una aceptación de voluntad divina como agente ordenador de lo real, hasta una perspectiva segregada al conjunto de todos los fenómenos físicos, biológicos y geológicos que existen en el universo y que no son resultado directo de la intervención humana. Esto incluye no solo elementos como el aire, el agua, el suelo, las plantas y los animales, sino también los procesos y patrones que rigen el funcionamiento del mundo natural, como el ciclo del agua, la evolución biológica y los movimientos planetarios. Parece que nosotros, en nuestra visión antropocéntrica, que es la única visión que podemos tener, entre otras cosas, pues nos segregamos, nos separamos de todo lo otro que se da como devenir en el mundo, y a eso otro lo llamamos natural. En el contexto de la filosofía de la ciencia y la antropología, el término naturaleza se refiere a la esencia fundamental o características del mundo natural, que abarca todas las entidades vivas y no vivas y las leyes que las rigen. Es un concepto que profundiza en las cualidades intrínsecas y comportamientos del universo físico, incluyendo a los seres humanos y su entorno. Desde un punto de vista filosófico, esta naturaleza encarna la idea de orden innato de las cosas, la esencia de la existencia y los principios que subyacen al funcionamiento del universo. Abarca las cualidades inherentes de los seres, la interconexión de las formas de vida y las regularidades observadas en el mundo natural. Así pues podemos enmarcar la idea de lo natural desde varias perspectivas, desde una mirada ontológica en la que todo es, partiendo de cosmovisiones animistas y armoniosas de una sustancialidad compartida, una mirada de principio creador a principio ordenador de todas las cosas, esta mirada transitando entre el arjé, la fisis y el logos, en donde se presenta lo sensible y lo metafísico hasta la voluntad de Dios y su creación, desde un estado primigenio hasta la forma de manifestarse en lo real del ser, hasta finalmente la categorización de la segregación de lo humano ante el resto de lo otro, objetivando lo otro como un recurso desde una posición antropocéntrica. Podemos decir, solo con el esbozo realizado en este texto, desde una perspectiva filosófica, que la naturaleza es la manifestación ontológica que da creación y orden en estados físico y metafísico, a lo que cabe la pregunta sobre aquella entendida en lo humano, ¿cuál es su estado ontológico y de orden? Finalmente, para abordar algunas reflexiones sobre la naturaleza en la sociedad contemporánea, pensar en un principio que ordene la concepción del humano afecta profundamente nuestra percepción de la identidad y la autenticidad. En una era marcada por la individualidad y la búsqueda de significado personal, la comprensión de lo que constituye nuestra esencia fundamental influye en cómo nos percibimos a nosotros mismos y a los demás. Se presentan inmanentemente en su construcción conceptual implicaciones éticas significativas. Existe un conjunto universal de principios morales arraigados a nuestra naturaleza intrínseca o son valores morales producidos de una cultura y la sociedad. Este debate tiene ramificaciones en áreas como la justicia, los derechos humanos y la responsabilidad moral. La creencia en una naturaleza humana compartida puede fundamentar la búsqueda de la justicia social y la igualdad, mientras que su negación puede llevar al relativismo moral, que desafía las normas establecidas. Sin embargo, la creencia en la naturaleza humana puede llevar a fundamentalismos que se caracterizan por la interpretación estricta y radical de ciertas creencias, que a menudo conllevan a la exclusión de otras perspectivas y a la justificación de actos extremos en nombre de estas creencias. Así pues, el nacimiento de movimientos como el nazismo, la Inquisición, las cruzadas, la llamada caza de brujas, el terrorismo islámico, la conquista española y en general la mayoría de los conflictos bélicos que muestran un claro ejemplo de violencia justificada por una ideología fundamentalista. Mi idea de lo que es natural es la única verdadera, todas las otras deben eliminarse. La naturaleza pasó de ser un principio
para pensarse como un fin último, de ser el todo a una idea cerrada, en lo humano, de ser esencia y forma de manifestación con el entorno en armonía a dogmatismo y segregación. Como conclusión, para cerrar este escrito, la aceptación o el rechazo de la idea naturaleza humana tiene profundas implicaciones en nuestra comprensión del mundo y de nosotros mismos. Puede influir en nuestra visión del mundo, nuestras relaciones y entendimiento de una cosmovisión específica. Aceptar la idea de naturaleza humana implica reconocer que hay ciertos aspectos de la existencia humana que son universales e inmutables. Esto puede proporcionar un marco sólido para la ética y la moralidad, ya que permite la existencia de normas universales de comportamiento. Sin embargo, también puede conducir a la complacencia y a la resistencia al cambio, ya que se pueden argumentar que ciertos comportamientos o actitudes son simplemente naturales y por lo tanto inevitables. Por otro lado, rechazar la idea de naturaleza humana puede abrir la puerta a una mayor flexibilidad al cambio. Si no existe una naturaleza humana fija, entonces somos libres de definirnos a nosotros mismos y a nuestra sociedad de la manera que elijamos. Esto puede conducir a una mayor diversidad y creatividad, pero también puede conducir a la incertidumbre y al relativismo moral, ya que no existen normas fijas a las que adherirse. Además, nuestra comprensión de la naturaleza humana puede influir en nuestra relación con el mundo natural. Si vemos a los humanos como parte de la naturaleza, es más probable que valoremos y protejamos al medio ambiente. Si por el contrario consideramos a los humanos separados de la naturaleza, entonces es más probable que explotemos el medio ambiente para nuestros propios fines. Sin embargo, es importante recordar que, independientemente de nuestra elección, debemos esforzarnos por comprender y respetar la diversidad de la experiencia humana y trabajar por una sociedad más justa y sostenible. Este es el texto que finalmente es casi que un prefacio para otro texto que sería para trabajar posteriormente sobre el concepto de condición humana que postula Hannah Arendt y que finalmente pues considero que refleja un poco mejor la palabra condición, pues refleja esa situacionalidad, esa materialidad y este sentido de cambio constante en nuestra participación en el mundo, que pues obviamente sería objeto de otra participación. Pero bueno, hasta aquí entonces tenemos esta primer perspectiva sobre algo digamos, de un recorrido teórico sobre algunas nociones de naturaleza y pues la pregunta que nos podemos hacer nosotros sobre esto es si realmente consideramos que existe tal cosa como la naturaleza humana y qué implicaciones puede tener ello en nosotros.